Ya, ok. Muy buenos días a todos. Espero que, pues hayan tenido un descanso pedagógico óptimo y espero que estén con las pilas recargadas. Prácticamente ya estamos entrando a la recta final de lo que significa pasar clases. Entonces, qué sé yo, que tenemos, agosto ya está perdido, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses más para concluir la gestión. Luego vienen los exámenes finales. Antes los terceros parciales, estamos concluyendo exámenes, los segundos exámenes parciales. Y bueno, hay que seguir avanzando. Esto continúa, pues. A ver, hemos concluido el capítulo 5, la última clase. Ahora vamos a hablar acerca del diseño de la investigación descriptiva. Vamos a seguir con eso. Específicamente las encuestas y las observaciones. A ver, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a analizar, clasificar, diferenciar y aplicar los métodos de encuesta y observación. Para ello vamos a fomentar el análisis crítico sobre las aplicaciones de la encuesta y observación como métodos de la investigación descriptiva en procesos de investigación de mercados. Conocimientos. Vamos a ver qué tipos de métodos de encuesta existen, clasificación de los métodos de encuesta según su modo de aplicación, evaluación comparativa de los métodos de la encuesta, selección de los métodos de encuesta, los métodos de observación, clasificación de los métodos de observación según su modo de aplicación, evaluación comparativa de los métodos de observación y la comparación entre los métodos de encuesta y observación, básicamente. A ver, como introducción, estamos hablando de algo sencillo, algo que nosotros realizamos pues a diario, especialmente con el tema de observación. Nosotros estamos observando todo lo que nos rodea, estamos atentos a lo que pueda ocurrir y si quisiéramos nosotros podemos describir algún efecto, digamos, alguna situación en particular. Si yo miro la ventana de mi casa, digo que está pasando un micro de la línea A y que se dirige al centro de la ciudad. Ejemplo, ¿no ve? Y estoy describiendo. De eso se trata, esa es la investigación descriptiva, describir mediante qué, mediante el método de la observación en este caso, observando qué está sucediendo. Pasa el micro A y por detrás viene una moto bulliciosa y así. Tenemos la encuesta también, que ya es una herramienta que la vamos a ver cómo funciona. Entonces, los diseños de investigación exploratorio utilizan como principales metodologías el análisis de datos secundarios y la investigación cualitativa. Los diseños de investigación concluyentes pues, pueden clasificarse, hemos dicho, como causales y descriptivos. Particularmente, la investigación descriptiva tiene como principal objetivo la descripción de algo, ¿ya? Por lo general, las características del mercado, sus técnicas, ya hemos dicho, son la encuesta y la observación, cuya aplicación proporciona datos primarios que se requiera para dar respuesta al problema de investigación de mercados y coadyuvar a la solución del problema de decisión gerencial. Entonces, si nosotros aplicamos la técnica de la investigación descriptiva mediante la encuesta y observación, vamos a obtener datos primarios. No se olviden de esto, es importante. Cuidado que en la siguiente gestión les estén preguntando. No se olviden que esta materia es investigación de mercado, inteligencia e investigación de mercado, y al año hay una materia que van a ver investigación e inteligencia de mercado aplicado al comercio exterior. Ya, entonces ahí tienen que saber ya diferenciar en lo que son los datos primarios, de dónde se obtienen los datos primarios, quién las genera, versus los datos secundarios, que ya hemos dicho y nos hemos cansado de repetir varias veces. ¿Quién genera los datos secundarios? Los datos secundarios ya están generados. De lo que me van a quedar mal, Ana.
Técnica de la encuesta. Para nuestro querido autor, que tenemos el libro cargado en el Classroom, Naresh Malhotra, la técnica de la encuesta consiste en un cuestionario estructurado. Estructurado, ¿qué quiere decir? Que tiene, qué sé yo, que tiene una estructura. Puede ser en el encabezado, tiene nombre, apellido, fecha, edad, sexo, y luego viene el desarrollo con las preguntas. Pregunta 1, 2, 3, 4, 4 inciso A, B, C, etc. Eso quiere decir estructurado. Entonces, esta técnica de la encuesta consiste en un cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una población y está diseñado para obtener información específica acerca de los participantes. Es decir, yo puedo colocar preguntas en el cuestionario pertinentes, acordes a lo que yo estoy investigando, a lo que deseo obtener información. Otros autores definen a las técnicas de la encuesta como procedimientos de investigación para recolectar grandes cantidades de datos mediante formatos de preguntas y respuestas. Han anunciado que va a haber un censo poblacional al año, ¿no? Entonces, los censos poblacionales de vivienda se realizan con cuestionarios, precisamente. Y son planillas ya especificadas donde van por tu casa y te hacen el censo, te preguntan mediante la técnica de la encuesta. Ambas definiciones que hemos mencionado, de nuestro querido autor Naresh Malhotra y la otra, mencionan de forma explícita la necesidad de disponer de un cuestionario para la aplicación de encuestas. Al respecto, otro autor, Pedret, define cuestionario como un formulario que consta de una parte totalmente estructurada, las preguntas, y de otra parte que puede estar total o parcial o nada estructurada, la respuesta. La técnica de la encuesta se basa entonces en el interrogatorio para obtener información de los individuos, a quienes les plantea una variedad de preguntas con respecto a su comportamiento, intenciones, actitudes, respecto a su conocimiento, respecto a las motivaciones, así como las características demográficas y el estilo de vida, lo que nos preguntan en el censo, por ejemplo. ¿Cuántas personas viven aquí? ¿Cuántas familias viven aquí en esta casa? ¿Quiénes trabajan? ¿Cuánto gana? Todas esas cosas, el estilo de vida y características demográficas nos la van a preguntar. Van a preguntar al año. La técnica de la encuesta se caracteriza por la recolección estructurada de datos que requiere la preparación de un cuestionario formal, donde se establecen las preguntas en un orden predeterminado. Así también cuenta con preguntas de manera alternativa, fija, las cuales requieren que el encuestado elija entre un conjunto predeterminado de respuestas. Uno de los factores distintivos de esta técnica es la necesidad de reunir datos primarios de una población grande de personas, que permite posteriormente efectuar extrapolaciones o generalizaciones a partir de la muestra. Ya hemos dicho que quiere decir extrapolar. El éxito en la recolección de datos es más resultado de diseñar y aplicar adecuadamente el instrumento de la encuesta, el cuestionario, lo cual depende en alto grado de las habilidades de comunicación e interpretación que vaya a tener la persona que está realizando esto, investigador, entrevistador, encuestador, etc. Hemos explicado cuáles son las características de la encuesta, cuáles son los objetivos, cuáles son las desventajas y ventajas. Como toda técnica, no, a ver, los objetivos no hemos visto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Entre los principales objetivos de la investigación cuantitativa, efectuada a través de la técnica de la encuesta, se encuentran realizar estimaciones a partir de una muestra representativa de la población, que nos permita tomar decisiones. ¿En qué? Y esos son los objetivos.
¿En qué? En hacer predicciones correctas sobre las relaciones entre factores de marketing y conductas de los consumidores. Por ejemplo. Comprender las relaciones y las diferencias, verificar y validar las relaciones halladas. Asimismo, como toda técnica de investigación, todas tiene ventajas y desventajas, la cual podemos resumir en este cuadro. Está aquí. Entre las ventajas, posibilita la generalización de resultados cuando se aplican muestras representativas. El cuestionario es fácil de aplicar y facilita el registro de las respuestas. Los datos son confiables porque las respuestas están limitadas a las alternativas establecidas. La codificación, análisis e interpretación de los datos son relativamente simples. Facilita la aplicación de análisis estadísticos avanzados. Entre las desventajas, tenemos la dificultad en la elaboración de cuestionarios exactos. A veces, los encuestados pueden no ser capaces o estar dispuestos a responder. Si la información es delicada o personal, los encuestados pueden ser reacios a responder. La interpretación errónea de los datos y uso inapropiado de los procedimientos de análisis de datos también está presente. Avanzaremos entonces. ¿Cuál es la clasificación de las técnicas de encuesta? A ver, pueden clasificarse las técnicas de encuesta en función de dos criterios, según el soporte empleado y según el modo de aplicación. Puede ser. Según el soporte empleado, se diferencia entre encuestas en soporte papel y encuestas en soporte informático. Ya que yo pienso que está de más explicar las encuestas en papel, que consiste en un cuestionario impreso en papel, el cual se llena con lápiz o bolígrafo y es el más aplicado en nuestro medio. Y tenemos las encuestas en soporte informático, que son las preguntas de cuestionario y alternativas de respuesta que están grabadas en una computadora. ¿Ya? Estamos entrando más a esto también, ¿no? El tema informático, pero muchas personas no aplican esto porque necesitan tener una relación, un contacto directo con la persona que estamos encuestando, la persona que estamos mirando. Imagínense realizar un censo mediante internet. No, prácticamente no se puede. Y tenemos según el modo de aplicación. Según el modo de aplicación, tenemos técnicas de la encuesta. Según su clasificación, podemos ver que es mediante teléfono, de manera personal, correo y otros dispositivos electrónicos. Clasificación según el tipo de soporte. Ya hemos explicado, uno es de papel y el otro es informático. Comparación entre el soporte de papel e informático. Las ventajas del soporte de papel es económico, soporte económico, el informático, la rapidez. Las desventajas del soporte de papel es mayor tiempo requerido para transcribir los datos. El soporte informático, mayor inversión en computadoras y programas, entre otros. La clasificación según el modo de aplicación, tenemos la encuesta telefónica, tenemos la encuesta personal, vamos a explicar cada uno. Tenemos la encuesta por correo y la encuesta electrónica. Espérame un minutito, por favor.
Ya, muchas gracias. Estaba tomando un momento. Ya, tenemos las encuestas telefónicas, ya hemos dicho. Las encuestas telefónicas, bueno, en ese tipo de encuestas el cuestionario se aplica a través del teléfono. Puede ser teléfono fijo, que antes se utilizaba bastante, ahora veo que ya papás tal vez siguen utilizando, nuestros abuelitos, el teléfono fijo, y tenemos el móvil también. ¿Eh? Claro. Es una técnica entonces que cada vez se emplea con mayor frecuencia en dispositivos celulares, a medida que se incrementa el número de hogares, se abaratan los costos del mismo, comprar un teléfono celular ahora es más fácil, y podemos clasificar en encuestas telefónicas tradicionales, que incluyen llamar a una muestra de encuestados y hacerles una serie de preguntas, y tenemos las encuestas telefónicas asistidas por computadora, donde se realizan desde una central y el encuestador se sienta frente a una terminal de computadora y utiliza unos audífonos. Tenemos las encuestas personales, consiste en esencia en una entrevista personal que se establece entre dos personas a iniciativa del encuestador, con la finalidad, con la simple finalidad de que tener información de la persona que estamos estudiando, del encuestado en este caso, sobre objetivos determinados. Existen entonces tres tipos de encuestas personales: las encuestas personales en casa, que se efectúan cara a cara con los encuestados en sus hogares. La tarea del encuestador consiste en contactar a los encuestados, hacerles preguntas y registrar las respuestas. Este es un censo. Y el censo se realiza, hay que diferenciar también, un censo se realiza a toda la población. Hablo de censo, tengo que censar a toda la población, ¿ya? No utilizo una muestra representativa como la encuesta. Hablo de censo y es a toda la población. Tenemos también dentro de las encuestas personales en centros comerciales, donde se intercepta a los encuestadores, a los encuestados, mientras compran en una tienda, luego el encuestador aplica el cuestionario, al igual que una encuesta en casa, etc. Tenemos las encuestas personales asistidas por computadora también, donde el encuestado se sienta frente a una determinada computadora y responde un cuestionario en la pantalla utilizando un teclado, un ratón o un mouse. Tenemos las encuestas por correo. Se envía el cuestionario entonces por correo o email a la persona a quien se solicita la información, misma que debe llenarlo y devolverlo también por correo o email. Es por tanto un cuestionario autoadministrado, podríamos decir, en el que la figura del encuestador no existe. Las encuestas por correo se pueden realizar o pueden dividirse en encuestas por correo tradicional y las por grupos por correo, paneles de correo. Tenemos las encuestas electrónicas. Las encuestas electrónicas se pueden aplicar por correo electrónico, por internet también, o por Facebook ahora, por Instagram, etcétera. Se puede hacer. Y tenemos las encuestas por correo electrónico, ya les he dicho. Y cuando utilizamos internet, muchas veces necesitamos algún tema de programación, etcétera, y conocimiento más que todo, en el sentido de que si yo realizo una encuesta por Facebook, tengo que saber utilizar las aplicaciones específicas, ¿no? Para poder realizar de manera óptima esta encuesta. Evaluación comparativa de las técnicas de encuesta clasificadas según su modo de aplicación. Entonces, no existe ninguna técnica de encuesta que sea superior a las demás, ¿ya? En todas las situaciones de investigación de mercados, ya que se debe considerar las características del proyecto, tipo de información que es, así como aspectos concernientes a población o fenómeno que se pretende estudiar, ¿ya? En todo caso, es conveniente escoger una técnica de encuesta considerando qué cosa. Uno, la flexibilidad en la recolección de datos. Perdón. La flexibilidad en la recolección de datos está determinada principalmente por el grado que el encuestador interactúa con el encuestado y con la encuesta misma.
La diversidad de las preguntas. La diversidad de las preguntas que se incluyen en una encuesta depende del grado de interacción que tiene el encuestado con el entrevistador y con el cuestionario. Se debe tomar en cuenta el uso de estímulos físicos, control de la muestra, el control del ambiente de recolección de datos, el control de la fuerza de campo. ¿Qué quiere decir esto? La fuerza de campo incluye a los entrevistadores o supervisores que participan en la recolección de datos. Se debe tomar en cuenta la cantidad de datos, la tasa de respuesta, el anonimato percibido, el deseo de aceptación social, información delicada, tu sesgo potencial del encuestador, la rapidez, el costo también. Avanzaremos. Técnica de la observación. Pasamos ahora a la técnica de la observación. A ver, entonces, la observación para la mayoría de los autores, hemos hablado de las encuestas, ahora pasamos a la observación. La observación para la mayoría de los autores es considerada una técnica de recolección de datos primarios que se aplica en investigaciones de índole cualitativa. Al respecto, una autora, Barragán, ¿sí?, indica que la observación es fundamental en cualquier investigación cualitativa e implica un proceso sistemático y en lo posible de manera controlada y precisa. Observar requiere tomar notas sistemáticamente sobre eventos, comportamientos, objetos encontrados en un lugar. De acuerdo a la definición que hemos mencionado, es posible indicar que la observación es una técnica que puede ser aplicada en investigación de diseño exploratorio, que proporciona datos e información de manera cualitativa, información cualitativa. No obstante, la mayoría de los investigadores del área de marketing especialmente consideran a la observación como una técnica de investigación que permite obtener datos primarios y cuantitativos requeridos para estudios de diseño descriptivo. Entonces, para Pedret nos dice que la observación es una técnica de obtención de información primaria y cuantitativa con fines descriptivos. Para otro autor nos indica que es aquel conjunto de técnicas que facilitan la toma de decisiones, obteniendo la información precisa sobre personas o situaciones, sin que los sujetos o hechos investigados se den cuenta de que están ofreciendo los datos que configuran sus conductas o comportamiento ante actos concretos, tanto estáticos como dinámicos. Para nuestro autor que estudiamos, Naresh Malhotra, es el segundo tipo de técnica aplicada de la investigación. Estamos hablando de observación, segundo tipo de técnica aplicada en la investigación descriptiva, que consiste en el registro de patrones conductuales de personas, objetos y sucesos de forma sistemática para obtener información. Fenómenos susceptibles de observación. ¿Cuáles son los fenómenos susceptibles de observación? La técnica de observación es susceptible de aplicarse en una extensa gama de comportamientos, pero no es posible observar los fenómenos cognitivos, por ejemplo. ¿Cuáles son esos? Las actitudes, las motivaciones, las preferencias, por lo que la observación no puede aplicar el motivo por el cual ocurrió determinado comportamiento. ¿Por qué esa persona que está yendo a la tienda está comprando pan de mesa y no pan caspa? Entonces ahí nos planteamos esa pregunta, ¿no? Por lo que la observación no puede explicar el motivo por el que ocurrió determinado comportamiento, repito. ¿Cuáles eran las acciones propuestas? Otra limitación es que el comportamiento observado es por lo general de corta duración, ya que los patrones de comportamiento que se presentan en periodos largos son muy costosos o imposibles de observar. Fenómenos susceptibles de observación, hemos dicho que tenemos la acción física, comportamiento verbal, comportamiento expresivo, las relaciones y ubicaciones espaciales, los patrones temporales también,
Por ejemplo, cuánto tiempo esperan los clientes de un restaurante de comida rápida que les sirvan sus que han pedido, los objetos físicos, los registros verbales y gráficos. Técnicas de la observación. Técnicas o tipos de observación. Pueden establecer distintas clasificaciones de las técnicas de observación. O sea, tampoco es observar por observar, ¿no es? Sino que existen tipos. Según sea el criterio diferenciador que se utilice, tenemos según el grado de estructuración, la observación es estructurada y no estructurada, según el nivel de encubrimiento, la observación encubierta y abierta o no manifiesta, según el grado de control de la situación, la observación es natural y artificial, según el momento de observación, tenemos la observación directa e indirecta, según el modo de aplicación, tenemos la observación personal, mecánica, inventario, análisis de contenido y análisis de rastros, y según la unidad de observación, tenemos la observación entera y la molecular. Los distintos criterios de clasificación no son mutuamente excluyentes, sino que se interrelacionan entre sí. Puedo utilizar uno u otro, de forma que un mismo tipo de observación puede incluirse en diferentes categorías. Y aquí explicamos un poco acerca de la observación estructurada y no estructurada. ¿Cuáles son los ejemplos de observación estructurada? Ejemplos de observación no estructurada, con el fin de identificar los aspectos que generen insatisfacción entre los clientes de un banco respecto al servidor de atención a plataforma. Un observador aplicó la siguiente guía de observación. No está estructurada. Y esta es una guía. Aspectos generadores de insatisfacción entre los clientes respecto al servicio de atención en cajas. Yo me paro ahí, siento y empiezo a observar que un cliente está satisfecho. Porque no le han atendido, está esperando bastante tiempo, porque no es amable el cajero, etc. Observación encubierta o abierta, de manera manifiesta. La observación encubierta, las personas no se percatan de que están siendo observados, permite que las personas se comporten de forma natural, y la abierta, las personas se percatan de que están siendo observadas. Fácil es. La observación natural artificial, la natural se refiere a observar la conducta conforme sucede en el entorno, y la artificial se observa la conducta en un entorno de prueba artificial. Leo eso. La observación directa e indirecta, la observación directa, la conducta puede ser observada en el momento mismo en que se está produciendo, y la observación indirecta se observa a través de registros de conductas ocurridas en el pasado. Técnicas de observación clasificadas según el modo de aplicación. El siguiente esquema resume entonces se presenta de manera sistemática las técnicas de observación según el modo de aplicación. Tenemos la observación personal, la observación mecánica, el análisis de contenido, inventario, auditorías, el análisis de rastros o vestigios también. Veremos en qué consiste. La observación personal. La observación personal es aquella donde un investigador observa la conducta real como sucede. El observador no intenta manipular o controlar el fenómeno observado. Los mecanismos que pueden utilizar se utilizan en este tipo de observación. Puede ser la memoria del observador. Por ejemplo, tenemos las compras misteriosas o mystery shop. Entonces, prácticamente el observador hace eso, observa y no interviene para nada cuando una persona está comprando algún producto. La persona no se da cuenta, entonces estamos analizando la conducta, estamos observando de lejos. La observación mecánica. ¿Qué es la observación mecánica? Es el fenómeno que se estudia, es registrado por aparatos mecánicos. Y esto se está utilizando bastante. Por eso se
característica, porque este fenómeno observado es registrado por artefactos mecánicos. El pupilómetro, por ejemplo, de los cambios en el diámetro de la pupila de los ojos. El psicogalvanómetro mide la respuesta galvánica de la piel o de los cambios. El análisis de tono de voz, la latencia de respuesta. Estos equipos son especializados y son caros. Tengo entendido que la Facultad de Economía ya los está adquiriendo. La Universidad del Valle, por ejemplo, ¿no? Acá en Cochabamba tiene equipos muy interesantes. El análisis de contenido es un análisis de contenido. Es una técnica apropiada cuando el fenómeno por observar es un mensaje más que una conducta y objetos físicos. Entonces es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de un mensaje. Incluye observación y análisis. Auditoría de inventarios. Es una técnica en la que el investigador recaba datos al examinar los registros físicos. Primero, los datos son recabados personalmente por el investigador. Segundo, los datos por lo general se basan en objetos físicos. En algunos casos se realizan inventarios de alacena, donde el investigador toma un registro de las marcas, cantidades y tamaños de paquetes en lugar del consumidor, por ejemplo. No obstante, son más comunes en inventarios minoristas y minoristas. El análisis de rastros o vestigios es una técnica en la que el acopio de datos, de información, se basa en los rastros físicos o evidencias de conductas pasadas, por ejemplo, la erosión de azulejos en museos, huellas digitales en una página de vista, posición de sintonía de radio, revisar las cookies de páginas del internet que ha utilizado la persona que estamos analizando, y eso se puede hacer fácilmente. Yo voy a una computadora y sé prácticamente todo lo que ha hecho, lo que ha pasado en esa computadora. Tener cuidado. Y tenemos la evaluación comparativa de las técnicas de observación clasificadas según el modo de aplicación. Por ejemplo, las distintas técnicas de observación se evalúan en términos del grado de estructura, el grado de encubrimiento, la capacidad de observar en condiciones naturales, la desviación o sesgo de la observación y la desviación o sesgo en el análisis. Observación entera molecular. ¿A qué se refiere esto? La observación entera registra el conjunto de acciones que se derivan del comportamiento o fenómenos. La observación molecular o parcial registra solo una parte del comportamiento estudiado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la observación? Y con esto ya concluimos. Las ventajas, bueno, la observación puede ser empleada como única técnica de obtención de información. No obstante, es más frecuente su empleo o utilización de manera combinada con otras técnicas. En la década de los 70, solo un 1% de los proyectos de investigación estaban basados exclusivamente en la observación. Actualmente, la observación experimenta un mayor desarrollo, dado el avance de los medios tecnológicos utilizados para ellos, como la televisión, video, rayos láser, etc., que permiten observar sin que los individuos se percaten, garantizando la espontaneidad y veracidad de la conducta, así como su análisis en el momento mismo. Sin embargo, pese a todo lo que estamos diciendo, la observación, como toda técnica de recolección de datos, información, cuenta con ventajas y limitaciones también, que pueden ser superadas combinando con otras técnicas. No debemos olvidar que la observación es un complemento de la técnica de la encuesta, ¿ya? Entonces, dentro de las ventajas y desventajas de la observación, tenemos como ventaja que miden la conducta real más que conformarse con la conducta que se pretende o prefiere. La ventaja es que la observación proporciona datos sobre aspectos que el encuestado no está consciente o es incapaz de comunicar.
Dentro de las desventajas, las razones para la conducta observada pueden no determinarse, la percepción selectiva puede desviar los datos, lleva mucho tiempo y costo también hacer este tipo de encuesta. Imagínense cuánto va a costar realizar un censo, millones. La observación, repito, es un complemento a la encuesta, ¿ya? Y con esto concluimos, chicos. El tema número 6, sencillo, facilito. Esto no va a entrar en el examen, por si acaso. De todas formas, ya voy a subir las diapositivas de las cuales van a entrar al examen. Preguntas. Dice en el parcial, ¿por qué plataforma se va a dar? Voy a analizar ese tema, tal vez lo hagamos con la ayuda del ECAM. Está bien, dice. Preguntas de lo avanzado, sencillo. Hemos visto cosas que sabemos, ¿no? Pero no había sido observar por observar, sino que hay técnicas. Se puede realizar una observación mediante una estructura ya predeterminada. Y las encuestas, bueno, que hay que realizar las encuestas en base a lo que hemos visto también, que no es difícil, es sencillo. Importante que es obtener información de las personas que estoy estudiando, del mercado que estoy estudiando, saber por qué esa persona está escogiendo determinado producto o por qué su conducta se da de tal forma. Eso yo tengo que investigar. En este caso hemos visto que se puede investigar mediante la encuesta y mediante la observación. Bueno, muchachos, aquí quedamos entonces y nos vemos el jueves. Que estén bien, un saludo fuerte y cuídense mucho. Adiós. Gracias, igualmente. Hasta luego, Lisa.